preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Me gozo en poderles saludar a través de este video, de este mensaje. Estamos una vez más en la casa del Señor para compartir un mensaje con cada uno de ustedes. Quiero tomar un momento especial en este momento para decirles gracias. Gracias por haber estado con nosotros en todo este tiempo que hemos estado transmitiendo mensajes a partir de este medio. Gracias por asistir a los mensajes, a las predicaciones. Sabemos que hay cantidad de opciones, de oportunidades, pero sabemos que la Iglesia del Señor se ha permanecido fiel y queremos tomar el tiempo también para decirlo y para agradecerles, ¿verdad?, por apoyarnos siempre y mantenerse en comunión con el Señor, en oración. La Iglesia de Dios sigue caminando, bendito Jesús, y estamos esperando muy pronto volver a reunirnos. Amén, bendito Jesús. Amados hermanos, vamos a tomar en este instante un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Dios tiene un mensaje para nosotros y vamos a tomar ese mensaje, bendito Jesús, y ver cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas, a meditar en su palabra, bendito Jesús, y a meditar en los propósitos que encontramos en la palabra del Señor. Amén. Sin embargo, antes vamos a tomar un tiempo para orar, para presentar todo en las manos de nuestro Dios. Amén. Amantísimo Padre, Dios de toda gloria, te alabo y te adoro, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque no hay nadie como tú, porque nos has salvado, nos has amado, nos has llamado a ser parte de tu propósito. Gracias, Jesús. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de hablar de tu palabra, de meditar en tu palabra, de ser instruidos por tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que donde quiera que llegue este mensaje, las almas puedan ser edificadas, transformadas, restauradas, consoladas, exhortadas, bendito Dios, a través de tu palabra. Yo te lo ruego, Señor, enséñanos a través de tu palabra. Señor, tú sabes todas las cosas, todo lo conoces y todo lo puedes. Nos presentamos en este momento en tus manos para que nos hables, Señor, y te damos en todas las cosas a ti y solo a ti la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti hemos orado, Jesús. Amén y amén. Quisiera que me acompañe, amado hermano, al libro de el profeta Amós. Profeta Amós en el capítulo 5, en el versículo 4. Y vamos a partir de este pasaje de la Biblia para el mensaje de hoy. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amén. Y vamos a tomar este mismo versículo para el tema de este mensaje, que resume plenamente lo que Dios tiene como mensaje para nosotros, la palabra en la cual Dios ha ministrado a mi corazón, y espero que también ministre sus vidas. Bendito Dios, siempre es el propósito, amén, que a través de cada mensaje que el Señor ponga en nuestros labios pueda ser bendecido, pueda ser edificado, pueda ser animado, restaurado, cualquier sea la necesidad. Yo creo con firmeza que la palabra de Dios tiene la respuesta. Amén. Bendito Jesús. Entonces, Amós capítulo 5, versículo 4 nos da el tema: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Nos vamos a centrar en este tema, bendito Jesús, y vamos a analizar un poquito, antes de llegar al contenido del mensaje, el contexto en el cual fueron pronunciadas estas palabras, fueron profetizadas estas palabras. Este libro profético, este libro del profeta Amós, podemos situar el contexto, el tiempo del profeta Amós alrededor de 750 años antes de Cristo, antes de nuestro Señor Jesucristo. Mientras el rey que estaba en poder era Jeroboam II, bendito Dios. Y su ministerio, el ministerio profético de Amós,
llegó en un momento difícil. El contexto en el cual se encuentra Amós al momento de profetizar los diferentes capítulos que vemos en este libro fue un contexto difícil. Y fue difícil no porque las cosas iban mal, sino porque las cosas iban bien. Era una época de prosperidad para el pueblo. Eran buenos tiempos económicamente para una buena porción de la población del pueblo de Israel. Había comercio con otros países. El ejército era fuerte. Habían victorias a nivel militar. Se habían conquistado tierras, se habían conquistado países, se habían ganado terrenos, tierras. Era un buen tiempo para la economía, la situación política del país. Era un tiempo de prosperidad. Y todos estos elementos, la combinación de estos elementos llegaron a un incremento y a un aumento de la riqueza de parte del pueblo. Parte del pueblo vio abundancia. Parte del pueblo vio riqueza, vio prosperidad en negocios, en intercambios, bendito Jesús, en cualquier actividad económica había prosperidad, bendito Jesús. Sin embargo, así como se ve también y sucede también en nuestro siglo, cuando hay un aumento importante en cuanto a riquezas en una parte de la población, también hay un incremento y un aumento en cuanto a desigualdades de nivel social. ¿Cómo interpretamos eso tanto en el tiempo del profeta Amós como en nuestros tiempos? Y no hay mejor ejemplo como ahora. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Es una tendencia, es algo cíclico, es algo que sucede a menudo, ha sucedido a menudo en la historia y sigue sucediendo hoy. Y es más, cuando se alcanzan las riquezas, cuando los ricos alcanzan a enriquecerse más, de forma general, en la historia, tanto en Amós como hoy en día, se enriquecen y se alcanza esa riqueza a costa de los más pobres. Bendito Jesús. Al detrimento de la situación económica de los más pobres, de los más vulnerables. Y ahora este es el contexto en el cual Amós fue llamado por Dios a profetizar, fue enviado por Dios a profetizar. Bendito Jesús. Un contexto de injusticia social. Un contexto donde había mucha riqueza y mucha pobreza. Había opresión de parte de los pobres de parte de los fuertes, sobre los grupos sociales más vulnerables, es decir, los ricos sobre los pobres. Minoridades étnicas oprimidas por la mayoría, las viudas, los ancianos, los niños, y aún oprimía a Israel, a su pueblo hermano, a las naciones, a las ciudades vecinas que eran hermanas como ciudades, eran, bendito Jesús, aliados. Pero el interés por ganar y por enriquecerse era demasiado fuerte, una tentación demasiado fuerte para toda esta gente. Bendito Jesús. Ahora, ¿cuál fue el resultado? El resultado de la riqueza, el resultado de la riqueza, de la prosperidad de Israel, no era porque habían trabajado fuerte. No era porque se habían esforzado, no era, bendito Jesús, una riqueza que había sido alcanzada como resultado de un esfuerzo sostenido. Bendito Jesús. La prosperidad de Israel no era el resultado de la bendición de Dios. No era Dios que había prosperado a Israel. No era Dios el que había, bendito Jesús, traído bendición sobre las cosechas, sobre los negocios, sobre las guerras militares. Simplemente era el pueblo que se estaba aprovechando de sus momentos fuertes para oprimir a los más vulnerables. Y esto, amado hermano, fue injusticia. Fue una injusticia y se dieron injusticias graves.
graves y muy graves en el pueblo. Por lo tanto, fue tanta la injusticia que Dios tuvo que responder a esa injusticia. Dios tuvo que responder, bendito Dios, a la abundancia que había en el pueblo por causa de la bendición. Lo vemos en el libro de Amós, capítulo 6, versículo 6 y en el versículo 8. Dice el Señor a su pueblo a través del profeta: beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. El pueblo que se había enriquecido tras oprimir a los más vulnerables debía responder por su pecado, debía responder por sus injusticias. El pueblo que se había enriquecido, bendito Jesús, tras oprimir y aprovecharse de la vulnerabilidad de los más débiles, debía responder por sus injusticias. Llegaría lo que vemos descrito en los libros proféticos como el día de Jehová. En los diferentes profetas es anunciado este gran día, el día de Jehová, el gran día de Jehová. Bendito Jesús. Y por esta razón llamó Dios a Amós. Amós, que dijo: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo simplemente soy un pastor, yo simplemente soy boyero, pero Dios me ha llamado a profetizar, Dios me ha llamado a pregonar, Dios me ha llamado a anunciar que Jehová es un Dios justo y Jehová responderá por su pueblo. Jehová rugirá por Sión, Jehová rugirá desde Sión por perseguir a su hermano, por vender al pobre por un par de zapatos, por pisotear las cabezas de los desválidos, por sus pecados de incesto, por su pecado de idolatría, por esforzarse en corromper los que buscan guardarse para Dios y por callar y matar a los profetas. En el libro de Amós vemos esta enumeración de pecados. Esta es una enumeración, parte de la enumeración de los pecados del pueblo. Son pecados graves. Perseguir a su hermano, vender al pobre por un par de zapatos, pisotear las cabezas de los desválidos. ¿Qué justicia hay en esto? ¿Qué honor hay en esta prosperidad? Bendito Jesús. ¿Y cómo puede ser glorificado el nombre de Jehová en todo esto? De ninguna forma, de ninguna manera fueron injusticias. Por lo tanto, anuncia el Señor a través del profeta Amós que vendría la justicia, vendría la retribución. Jehová rugiría desde Sión, dice Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? La palabra de Dios vendría y vendría a su cumplimiento, y nada puede detener la palabra de Dios. Trataron de callar a Amós, trataron de intimidarlo. Sin embargo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El lugar donde profetizó Amós ni siquiera era su ciudad. Él estaba en otro lugar, entre unos pastores. Pero de ahí Dios lo llamó para subir al reino de Israel y anunciar esta palabra. La profecía era dura, era severa, la palabra era fuerte, muy fuerte. Sin embargo, es importante notar que Dios llevaba tiempo advirtiéndole al pueblo. Y vemos cómo escala verdaderamente la dureza de la palabra. Vemos cómo alza Dios su tono en contra del pueblo. Y esto fue después de muchas advertencias. Antes de Amós profetizó Joel.
Y Joel, si vemos en Joel 2:12, profetiza de la siguiente manera: pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vemos la advertencia y vemos hasta cierta forma la insistencia. Bendito Jesús. La insistencia y la fuerza de esta advertencia. Convertíos con ayuno y lloro y lamento. Es decir, llamaba el Señor a un arrepentimiento verdadero y a un arrepentimiento intenso. Bendito Jesús. Decía: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos, porque, y ahí viene la advertencia, Él es tardo para la ira y grande en misericordia, se duele del castigo. Ahí hay una advertencia, es decir, el Señor no quiere traer su juicio, se duele del castigo, prefiere tener misericordia, en la cual Él abunda. Sin embargo, aunque Él es tardo para la ira, hay un tiempo para la ira. Joel profetizó de castigos, de juicios, de grados de castigo, de juicio sobre juicio, castigo sobre castigo. Y aún tras el cumplimiento del castigo, el pueblo no se arrepintió. El pueblo de Israel no se arrepintió, y lo vemos en el libro de Amós capítulo 4, donde se cumplen las advertencias de Joel, pero sin producir arrepentimiento en el corazón del pueblo. En Amós capítulo 4 vemos que hizo falta el pan, faltó el agua, el sol golpeó la tierra, bendito Jesús, con su calor. Orugas y langostas devoraron las cosechas. Llegó mortandad en toda la tierra, y le dice el Señor: con todas estas cosas nunca se volvieron a mí. Con todas estas cosas nunca os volvisteis a mí. Dijo el Señor a través de Amós: los dejé a diente limpio. Es decir, no había alimento, había que ir a otra ciudad a buscar agua de las lluvias. No había agua, había sequía. El sol, el viento solano llegó, y las langostas y la oruga, y no había fruto, no había cosecha. Y en todas estas cosas el pueblo no tomó la iniciativa de buscar a Jehová, de pedir misericordia. El pueblo prefería seguir en sus pasos de maldad, aunque sea aguantando hambre, antes de arrepentirse y cambiar sus pasos. Bendito Jesús. Y ahora en Amós 4:12, el Señor empieza a traer este mensaje al pueblo y dice: ya advertencias hubieron, castigos, respuestas, reprobaciones hubieron, sin embargo no ha producido cambio. Y aunque Dios es grande en misericordia, el juicio de Dios puede ser terrible también. Y esto que había vivido el pueblo era simplemente parte del juicio de Dios. No era el día grande de Jehová. Bendito Jesús dice a través de Amós 4:12: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Oh, mi amado hermano, el Señor venía al encuentro de su pueblo. El Señor venía al encuentro de su pueblo, pero la palabra que vemos, si nos imaginamos un encuentro con Dios, podemos pensar muchas veces en un encuentro con Dios, en lo que es un encuentro con Dios, pero este encuentro
no era un encuentro lleno de esperanza. No era un encuentro en el cual se anuncia prosperidad y se anuncia bendición y se anuncia, bendito Jesús, manifestaciones del Espíritu, dones y profecías. Le dice al pueblo: prepárate, prepárate, porque viene ese día, el día de justicia, el día de venganza, el día de retribución, el día del galardón, el día de la recompensa por las injusticias. Y así, en esta dirección, en este espíritu, el capítulo 5 de Amós inicia a manera de una lamentación, a manera de una endecha en medio de un funeral, y profetiza así en el versículo 2: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. El día de juicio llegaría, el día de justicia y de retribución. Pero Dios, fiel a sí mismo, fiel a su palabra, fiel a su amor, fiel a su carácter divino, lleno en misericordia, hace un llamado que atraviesa los años y nos alcanza a nosotros hoy, en 2020, en nuestro contexto, en el cual también encontramos injusticias, en el cual encontramos también abusos, en los cuales encontramos también pecados y abominaciones, en los cuales encontramos también maldad de parte del hombre. Hace este llamado en el versículo 4: buscadme y viviréis. Buscad a Jehová, dice el versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Buscadme y viviréis, buscad a Jehová y vivid. Hay muerte que rodea la tierra, hay muerte que rodea el contexto, hay muerte que viene sobre la faz de la tierra, pero el que busca a Jehová, el que busca al Señor, tiene esperanza de vida, tiene esperanza de vivir en medio de la mortandad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La palabra del Señor dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay esperanza para el que él busca el rostro de Dios en un mundo lleno de injusticia, de problemas sociales, de enfermedades, de mortandad, de angustias y de tristeza. Amada iglesia, amado hermano que me escuchas, amada hermana, hay vida en Jesús, hay poder en su nombre, hay poder en su sangre, hay consuelo en su espíritu, hay sanidad en su llaga, hay descanso en su presencia. Aleluya. Buscadme y viviréis. El versículo 8 hace un llamado a buscar a Jehová, aquel que hace las estrellas y tiene el poder sobre los elementos de la tierra. Bendito Jesús. El versículo 9 dice: Jehová es el que da esfuerzo al despojador de la tierra y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Es decir, que Jehová es más fuerte que la opresión del mundo. Jehová es más fuerte que el que oprime. Él tiene más fuerza que el hombre fuerte, que con su fuerza trata de destruir tu vida. Pero esa fuerza solo se encuentra en Dios. No se encuentra en nadie más. Por lo tanto, hermanos, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar esa fuerza. Es tiempo de estar del lado de esa fuerza. Bendito Jesús. Es tiempo de buscar el rostro de nuestro Dios. El versículo 14 dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Una vez más, este llamado a vivir
Este llamado a vivir en los profetas también se encuentra una alegoría en el cual el pueblo de Israel es comparado a una niña que en su nacimiento fue abandonada y fue dejada por muerta, pero allí en su más vil condición el Señor clama a ella y le dice: vive. Aleluya. Es decir, en la condición más baja que se puede encontrar la humanidad, golpea, resuena, llega este mensaje. Tienes la oportunidad de vivir. Aleluya. Buscad. Ahí está la clave. Buscad. Buscar hasta encontrar. Buscar con esmero. Buscar con esfuerzo. Buscar continuamente. Buscar con disciplina. Porque lo que está en juego es la vida. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Esto nos deja saber, o sea, en este versículo vemos una información. Vemos la información que el pueblo, a pesar de la profecía y de la reprensión de Amós, alegaba que Dios estaba con ellos. El pueblo de Dios alegaba que por su prosperidad eran bendecidos. Y así estará Jehová Dios de los ejércitos con vosotros, como decís. Es decir, el pueblo profesaba, anunciaba, decía, confesaba que Dios estaba con ellos. Sin embargo, lo hacían porque se veían prósperos y pensaban que Dios estaba con ellos porque en los negocios todo iba bien, porque económicamente, políticamente, en el área militar iban siendo prosperados. Sacrificaban animales y sentían que eso era suficiente para agradar a Dios, pero por otra parte cometían abominaciones delante de Dios. Aleluya. Por lo tanto, Dios no podía ni soportar los sacrificios ni la adoración de este pueblo. Y cuando Amós llega y profetiza, dudaban de la palabra, dudaban de la veracidad de la palabra y la desafiaban como diciendo: si viene juicio, que venga. Dios está conmigo, Dios está con nosotros, mira cómo estoy bendecido. Sin embargo, Dios es un Dios soberano, poderoso, justo, omnisciente, del cual nada se puede esconder. Es decir, mi hermano, mi hermana, que con Dios no se juega. Con Dios no se puede pretender de que somos cristianos mientras a la vez obramos en injusticia, que servimos a Dios mientras a la vez sembramos discordia, mientras a la vez cuidamos un rencor, un mal sentimiento de odio, de enojo, de ira, mientras vivimos en pleitos, en contiendas, buscando aprovecharnos cuando tenemos la oportunidad de los más débiles, criticando cuando tenemos la oportunidad, humillando cuando tenemos la oportunidad. Amado hermano, estas injusticias no podemos practicarlas y a la vez decir: Dios está conmigo y me ha guardado y me va a guardar también de lo que viene. Con Dios no se juega. Quiero compartirte la advertencia que Dios le da al pueblo a efecto de esto. En el versículo 18. El versículo 18 dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Ese sería el día de Jehová. O sea, había quien desafiaba la palabra
Y decía, deseo que venga ese día, como quisiera que venga ese día. Otros que tal vez malinterpretaban la palabra, estaban tan cegados que pensaban que el día de Jehová sería día de bendición para ellos. Pero el Señor dice, ¿para qué quieren ese día? Será como el que huye de delante del león y se viene a encontrar con un oso. O como el que llega a su casa, se apoya su mano en la pared y lo muerde una culebra. Es decir, no hay escapatoria, no hay salida, no hay confianza, no hay descanso. Si no es el león, es el oso. Si no es el oso, es la culebra. Aún adentro de tu misma casa vendrá el día de Jehová. Si algo podemos tener por cierto, si una certidumbre podemos tener, si alguna certidumbre puede haber adentro de nosotros, amado hermano, es que Cristo viene, el día de la venida del Señor se acerca, se aproxima. Amada iglesia, no podemos jugar con Dios, debemos estar preparados. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Señor, porque aquel día viene, no puedes dudar. Será un día de confusión para algunos, un día de victoria para otros, un día de muerte para algunos, un día de resurrección eterna para otros. Aleluya. Pero nadie podrá escaparse. Nadie puede planearlo. Nadie puede llegar a ese momento, bendito Jesús, y saber que ese momento viene. Es un momento, bendito Jesús, que esperamos, pero no sabemos cuándo va a llegar. Sin embargo, a todos nosotros nos llegará el momento de presentarnos delante del juicio de Dios. Bendito Jesús. Algunos vivirán el arrebatamiento. Otros vivirán la muerte primera. Otros vivirán la gran tribulación. Pero independientemente de esto, todos pasaremos por un juicio. Nadie se escapa. Amós capítulo 9 versículo 2 dice: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. No hay escape. Bendito Jesús. Será un día glorioso para algunos y de venganza perpetua, de justicia, de retribución y destrucción para otros. Es una espada de dos filos. Aleluya. Un mismo evento con diferentes advenimientos, con diferentes resultados, dependiendo de quienes han buscado a Dios, se han arrepentido y han mejorado sus pasos, o de quienes han pretendido que han vivido rectamente y que no tienen nada que cambiar y nada por qué arrepentirse. Aleluya. Pero ese día llegará. La esperanza está para aquellos que buscan al Señor. La esperanza está para aquellos que buscan a Dios, para aquel remanente. Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esta es la esperanza. La esperanza para aquel que busca al Señor con sinceridad y con arrepentimiento. La esperanza para aquel que ha sido víctima de estas injusticias. Bendito Jesús. Que ha sido víctima y que ha sido presa de aquellos que oprimen. Hay esperanza en Dios. Hay esperanza en nuestro Señor. Hay esta esperanza que el tabernáculo caído se levanta, que se cerrarán los portillos y serán levantadas las ruinas, que seremos plantados en nuestro lugar sin ser arrancados, porque Dios
es el que entrega. Amado hermano, esta palabra nos deja verdaderamente en un aprieto en el cual debemos tomar una decisión. Esta palabra se quiere una palabra que hace un llamado a una decisión. Bendito Jesús. Una decisión de buscar a Dios. Buscar a Dios con fervor. Buscar a Dios con esmero, con esfuerzo. Buscar a Dios continuamente y buscando alcanzar la vida que encontramos en el Señor. No podemos encontrar lo que encontramos en Dios en otros lugares. No podemos encontrar lo que encontramos en Dios en otras fuentes. Cualquier fuente que no sea nuestro Dios es una fuente que se agota, una fuente que se termina. Pero tenemos en Cristo una esperanza, una fuente inagotable, una vida eterna. Bendito Jesús. Así que concluyo con este mismo verso que ha sido el tema de este mensaje. Así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amén. Quiero hacerte la invitación y tomar la oportunidad de ofrecerte el plan de salvación para tu vida. Si has escuchado este mensaje y no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, yo te hago la invitación a hacer esta oración. Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. En este momento te confieso como mi Salvador y prometo seguirte como mi Señor. Gracias por haberme salvado. Amén. Bendito Jesús. Te invito a buscar al Señor y a la iglesia del Señor que ha escuchado el mensaje. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios porque es el único camino. Busquemos a Dios porque sabemos que es la única respuesta. Donde hay tanta decadencia, mortandad, enfermedades, tristezas, depresiones, diferentes cosas que pueden llegar, diferentes crisis, problemas, circunstancias a las cuales podemos enfrentarnos, que son parte de la vida en esta tierra. Tenemos una esperanza en Dios. Mantengamos nuestra esperanza y el Señor nos guiará siempre, siempre a toda verdad y a toda justicia. Vamos a concluir simplemente con una oración. Bendito Jesús, una oración, bendito Dios, que sea respuesta a la reflexión de esta palabra, que este mensaje puede haber provocado en nosotros. Ese es mi deseo, que esta palabra haya despertado una reflexión en cada uno de nuestros corazones y haya despertado en nosotros la necesidad de buscar a Dios, mejorar nuestros pasos, meditar en su palabra, buscar su presencia y su sabiduría. Amén. Amantísimo Padre Dios de toda gloria, de toda honra, yo te alabo, yo te adoro. Te agradezco, Jesús, por tu amor y tu misericordia, por tu gran fidelidad que nos alcanza día tras día. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por tu palabra, Señor eterno, que nos recuerda tu poder y tu amor y tu misericordia. Palabra que llega a tiempo y fuera de tiempo, Señor, para recordarnos que necesitamos de ti, para recordarnos que sin ti no somos nada, Señor, para recordarnos que debemos buscar tu rostro y que de esa forma encontraremos la vida eterna. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda hacer su efecto en cada uno de mis hermanos. Que cual sea su situación, si sea una situación donde se necesita
un arrepentimiento, un cambio, una transformación, una purificación. Yo te ruego que hagas la obra, que ayudes ahí donde sea necesario a mis hermanos, a mis hermanas, a reconocer dónde se necesita ese cambio. Y puedas tú trabajar en sus corazones y en sus vidas, en sus hogares, a traer esos cambios que sean necesarios. Ruego también, Señor eterno, por cualquier persona que escuche este mensaje y haya sufrido cualquier injusticia, que haya sufrido cualquier injusticia o maldad de parte del hombre, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que puedas tú traer restauración, que puedas tú, Señor, traer paz y consuelo, y puedas, Dios de la gloria, avivar en mis hermanos y en mis hermanas la esperanza de que al final tendremos recompensa en ti, tendremos galardón y recibiremos tu eterno consuelo. Gracias una vez más, Señor eterno, por haber puesto y depositado esta palabra en mis labios. Ruego una vez más que esta palabra haga su efecto, y en todas las cosas damos a ti la gloria, y solo a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús. Amén, hermanos. Hasta aquí esta parte ha sido verdaderamente, y es siempre un gozo y un privilegio para mí transmitir esta palabra. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me